bienvenidos una vez más a este tiempo, este nuevo año de que el Señor nos está entregando en su bendición, en el gozo de su Espíritu y al saber, hermanos, que Dios está con cada uno de nosotros. Y qué mejor que comenzar cada día tomados, aferrados a la presencia del Señor, a lo que Él quiere, a lo que Él desea para la vida de cada uno de sus hijos. Y hemos denominado este mensaje, iglesia, en esta mañana, Dios y el camino más largo. Y es que cuando pensamos en el Señor y en el camino más largo, como seres humanos, muchas veces quisiéramos, mis amados, que las cosas fuesen más sencillas, que el camino fuese más corto, que la vida fuese un poco más sencilla y que pudiésemos llegar a lo que queremos, a lo que deseamos, solamente por el camino más corto. Pero Dios no nos va a llevar por el camino más corto. En la Escritura hay un pasaje en el cual quiero que tú y yo reflexionemos. Quiero que observes Éxodo capítulo 13 y vamos a estar observando el verso 17. Éxodo 13, verso 17. Y dice la Escritura allí: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease el camino por el desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Amén y amén. Después de que el Señor ha traído esa libertad, ¿sí?, de su pueblo, de la esclavitud que ellos tenían en Egipto, la misma Escritura nos está mostrando y está diciendo que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba más cerca. Es decir, para el lugar donde ellos debían llegar, ¿sí?, había un camino mucho más corto. Pero la misma palabra me está diciendo que Dios quiso llevarlos por otro camino y obviamente ese camino iba a ser más largo. Y la primera razón que el Señor da acá es que dice para que el pueblo no se arrepintiera cuando viese la guerra. Es decir que en el camino van a haber batallas, en el camino van a haber dificultades, en el camino van a haber momentos donde muchos van a querer desfallecer y regresar. Egipto tipifica al mundo. Y el Señor obviamente está diciendo, te tengo que llevar por el camino largo. Y te tengo que llevar por el camino largo precisamente para que tú entiendas que debes ir tomado de mi mano, que debes ser guiado por mi Santo Espíritu y para que no retrocedas nuevamente al mundo. El hecho de estar en el camino más largo, iglesia, significa de una total dependencia de Dios. Y aquí los israelitas tenían que depender de Dios. Ellos tenían que tomarse de la mano del Señor. Dios era el que iba a batallar por ellos en medio del desierto. Dios era el que los iba a guiar, el que los iba a dirigir. Y si ellos no estaban tomados de la mano del Señor, pues perecerían en el desierto. Este pueblo, esta generación que salió de allí, fue una generación que no estaba tal vez en la actitud correcta. Ellos tal vez en algunos momentos fueron rebeldes, fueron obstinados en su corazón y obviamente creían que estaban mucho mejor en Egipto. La Escritura nos deja ver muchos pasajes donde ellos quieren volver a Egipto, donde dicen estábamos mejor en Egipto. Pero es que nunca vamos a estar mejor en Egipto. Nunca vamos a estar mejor en el mundo. Siempre vamos a estar mucho mejor en las manos de Dios. Así el camino sea más largo. Y yo quiero que tú reflexiones en eso. Hasta este momento, ¿cómo ha sido ese caminar? Hasta este momento, ¿cómo ha sido sencillamente tu vida, tu recorrer en Cristo? Posiblemente no ha sido fácil. Posiblemente quieres llegar a objetivos, a metas, a respuestas de parte de Dios. Y quisieras que esas respuestas viniesen ya, quisieras que sencillamente las cosas sucediesen ya, pero no van a suceder en el momento, mi amado.
en que tú lo quieras hacer. Dios sabe por qué camino te va a llevar. Voy a volverte a leer el verso 17, estoy en Éxodo 13, verso 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Ojo con esa expresión, Dios no los llevó. ¿Qué me está mostrando acá la escritura? Me está mostrando claramente que Dios era el que los estaba guiando, que Dios era el que los estaba llevando por en medio del desierto. Dios es el que te lleva por medio del desierto. O sea, no vas solo, y esa es una garantía que nosotros tenemos, una garantía fiel de que el Señor efectivamente está con cada uno de nosotros. Tú no estás solo en este caminar. Cristo va contigo, el Señor te lleva tomado de su mano, y eso es lo que tú debes saber en estos instantes. Dios era el que llevaba a su pueblo, Dios estaba con ellos, Dios iba delante de ellos. Me adelanto un poco, verso 21, y dice, Jehová iba delante de ellos para guiarlos por el camino. Dios siempre va a ir delante tuyo. Eso es algo importante que tú debes saber en esta hora. Dios siempre va a ir delante tuyo. Puede ser un camino más difícil. Puede ser un camino donde no vas a encontrar la salida fácilmente. Pero la garantía que tienes es que el Señor va delante de ti. Sé que nosotros como seres humanos queremos esas respuestas, queremos la bendición del Señor, queremos llegar obviamente a objetivos que hemos trazado. Pero a veces el camino no va a ser corto. Eso es lo que me garantiza fielmente que Dios está ahí, que vas por el camino largo. Que como hombres decidiríamos tomar el camino corto, pero Dios decide llevarnos entonces por ese camino más largo. Dios los llevó por el camino entonces más largo. Y dice la palabra que era para que el pueblo no se arrepintiera cuando viera la guerra. En el camino, como te decía, van a haber batallas. Van a haber luchas espirituales, van a haber momentos donde tú te quieres rendir, pero aquí lo importante, iglesia, es que tú puedas continuar adelante. Aquí lo importante es que no te des por vencido. Aquí lo importante es que pese a lo que pueda estar pasando, sucediendo en tu vida, tú tengas la convicción plenamente de que Dios va a dirigir tu vida, que en este comienzo de año Dios va a ir delante tuyo. Confía en eso, confía en que Dios ha tomado tu vida, en que Él sabe lo que tú y yo necesitamos, en que Él sabe que necesitamos esa provisión, que Él sabe sencillamente que necesitamos ser apacentados, cuidados por ese buen pastor. Pero que tú tengas la convicción y no dudes en tu corazón un solo momento que Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Algunos tal vez están cansados, agotados, y han dicho, ya es demasiado, Señor. Ya no tengo las fuerzas para continuar adelante. Me siento agotado física, espiritualmente. Pero ten la convicción que el Señor va allí contigo. Él lo está haciendo para que tú no te vuelvas al mundo. Él lo está haciendo para que tú dependas de Él totalmente. Que tus oraciones encomiendes, como lo dice la palabra, encomendando nuestras almas al fiel Creador. Encomendando tu vida, diciéndole, Señor, mi vida está en tus manos. ¿Quién dijo que el camino iba a ser fácil? Nadie. Cuando alguien toma una decisión por caminar con Cristo, por extender sus manos a Dios y decirle, Señor, guía mi vida, deja que Dios te lleve. Ahí vas a estar confiado, ahí vas a estar seguro, ahí no vas a volver al mundo. La palabra dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tal vez el pueblo quiso retroceder muchas veces, volverse a Egipto, porque era un pueblo facilista, porque era un pueblo que quería todas las cosas sencillamente de un día para otro. Pero Dios no trabaja así con sus hijos. Dios tiene que probar nuestros corazones, Dios tiene que formarnos en medio del desierto. Dios tiene que permitir muchas batallas, donde obviamente vamos a
desfallecer en algún instante, pero Dios nos va a levantar y Él va a darnos la victoria. El verso 18 dice: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Subieron los hijos de Israel de Egipto, que dice armados. Esa palabra, armados, es supremamente importante. Tienes que tomar las armas de tu milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, mientras tú vas en ese camino, mientras el Señor te va guiando, tú debes estar orando, debes estar fortaleciéndote en la palabra, debes estar ayunando, dependiendo del Señor totalmente. O sea, debes estar armado porque va a haber una batalla en el camino, donde el enemigo va a querer vencer, donde Satanás va a querer sacarte del camino, donde va a querer derrotarte. Pero si se encuentra con hijos de Dios que están orando, que están clamando, que saben que no es con ejército ni con fuerza, sino que es con su Santo Espíritu, como lo ha dicho Jehová de los ejércitos, ahí van a encontrar una resistencia total donde los hijos de Dios son los que van a prevalecer. Dios está con nosotros, pero tomemos las armas que el Señor nos ha entregado. Muchos quedan tendidos en el camino, como quedaron muchos de los israelitas. Los que no creyeron, los que fueron rebeldes, los que fueron obstinados en su corazón. La tierra prometida fue tomada finalmente por la nueva generación, por esa generación de Josué y Caleb. Una generación con un espíritu diferente, una generación que se dejó guiar por Dios, que se dejó dirigir por el Señor, que sabía que la victoria era en Dios solamente, que no eran ellos, que no eran sus capacidades, que era Dios el que los llevaba por ese camino y que les iba a entregar la victoria plena y total. Y eso es lo que tú y yo debemos saber en esta hora. La victoria está en el Señor. No importa cuánto demore el camino, no importa cuánto demores en llegar. Si tú sabes que Dios va allí contigo, no importa. Dios estará allí dándote la victoria, la bendición, batalla tras batalla obtendrás la victoria. Pero debes continuar adelante. Ármate con lo que el Señor te ha entregado. Tenemos armas poderosas. Tenemos armas con las cuales podemos luchar, batallar, para que tú puedas continuar adelante. Cuando te sientas que no tengas más fuerzas, clama a Dios, levanta ese ruego, esa súplica al Señor, y Dios sabrá glorificarse en tu vida. Dios sabrá qué hacer, cómo obrar en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Dice que tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Por qué la Escritura mencionará esto acerca de José? Pues quiero decirte que José fue el instrumento de parte de Dios para que el pueblo de Israel llegara en esa hambruna tan terrible que hubo sobre la tierra durante 7 años. Su pueblo llegó y allí fue provisto de alimento, allí el pueblo se multiplicó, allí el pueblo creció, se estableció. A lo que voy con esto, mi amado, es que en el camino Dios colocará personas que obviamente te ayudarán, te extenderán la mano, y tú no puedes olvidar a esas personas. Los huesos de José eran trasladados juntamente con ellos, porque ya José había muerto. Pero tú debes dar gracias a Dios, recordar los que Dios usó en el camino para librar esas batallas, los que oraron por ti, los que te extendieron la mano, los que estuvieron contigo en los momentos más difíciles. Ora por ellos, dale gracias al Señor por ellos también. Recuérdalos con gozo, recuérdalos con alegría, con respeto, con honra, porque fueron hombres y mujeres que Dios usó para que tú pudieses ir en el medio de ese camino.
Aunque el camino se hiciese difícil a veces, Dios usó la vida de sus siervos para levantarte. Y hoy doy gracias a los que han estado allí. Hoy doy gracias a los que levantaron mis manos en camino difícil, en momentos muy difíciles. Hoy doy gracias al Señor por sus vidas y les bendigo. Les bendigo porque dieron esfuerzo al que estaba cansado. Hoy doy gracias a aquellos que no dejaron que mi fe se desvaneciera. Hoy doy gracias a aquellos que oraron por mí para que Dios se glorificara, levantara mi vida y yo pudiese continuar en el propósito de Dios. Hoy dale gracias a Dios por aquellos que han estado contigo, que nunca te dejaron, que estuvieron a tu lado. Esas son las personas que valen la pena realmente. Los que nunca te abandonaron, los que nunca te dejaron, los que estuvieron allí en cada momento y en cada instante contigo, para llevarte al lugar donde tal vez hoy estás. Los que van contigo en este camino, esos son siervos de Dios, personas que Dios ha utilizado para que tu fe no falte. La columna de nube les guiaba de día y de noche una columna de fuego les alumbraba. Ojo con esto. A fin de que anduviesen de día y de noche. En ese camino Él irá adelante. Y aunque venga la oscuridad de noche, Él también te alumbrará. Él será luz para tu vida. En otras palabras, no importa el camino. Lo que importa es que Él está. Lo que importa es que Él está dirigiendo, guiando nuestros pasos. Lo importante es que Él está alumbrando aún en medio de las tinieblas que muchas veces quieren venir y rodear nuestras vidas. Él siempre estuvo con su pueblo. Y la promesa de Dios es que Él siempre estará con cada uno de nosotros, que no nos soltará, que no nos dejará por un solo instante. No importa el camino. Y cuando decimos el Señor y el camino largo, Dios necesita llevarnos por ese camino. Porque es que eso te hace dependiente de Dios. Eso hace que tú te humilles ante el Señor. Eso hace que tu ego, que tu yo, que tu soberbia, que tu orgullo queden en nada delante de la presencia del Señor. Y como se lo dijo Moisés, al salir de allí de Egipto, le dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mientras la presencia de Dios esté en nuestras vidas, esa presencia, iglesia, nos dará descanso. Y eso es lo importante. Hay muchos que tal vez ya están agotados. Y dicen, pero ¿por qué tantas pruebas, Señor? ¿Por qué este camino tan extenso? ¿Por qué este camino tan tortuoso, lleno de espinos, lleno de cardos, Señor? Pero lo importante, vuelvo y te repito, es que el Señor está allí contigo. Lo importante es que Dios va a guiarte. En la noche Él te va a alumbrar. En ningún instante el Señor te va a soltar de su mano. Eso es lo importante. El pueblo podía tener la plena confianza de que el Señor estaría con ellos. La Escritura dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca, dice la palabra, nunca. Aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Nunca se apartará la presencia del Señor. Nunca se apartará su guía de nuestras vidas. Aunque haya un pueblo rebelde, aunque haya un pueblo obstinado, el amor de Dios es mucho más grande. Y Él estará ahí para guiarte, para dirigirte. No le pidas al Señor, llévame por el camino más corto. Porque el camino corto es eso, corto, fácil. Y el ser humano quiere el facilismo, las cosas inmediatas. Pero las cosas con el Señor no son así. Porque Dios trabaja con sus manos sobre el barro. Y el barro somos nosotros. Y Él es ese alfarero que está trabajando en cada una de nuestras vidas. Demorará hasta que la vasija no esté lista conforme Él la quiera. La quebrará cuantas veces sea necesario.
la hará deshecha y la volverá a armar en sus manos. Lo importante es que estás en esas manos. Lo importante es que vas en el camino con Dios. Lo importante es que el Señor está allí contigo, iglesia. Y Él no nos va a soltar. Uno, para que no retrocedas, para que no te vuelvas al mundo, para que no te olvides de Él. Dos, como lo dice acá la palabra, para que cuando tú veas la guerra, la batalla que se aproxima, no te arrepientas de haber decidido caminar con Dios. Porque no estamos hablando de una guerra física, estamos hablando de una guerra espiritual, porque estamos hablando de tu alma. Y el enemigo va a querer robar tu alma. Por eso fue que Cristo murió en la cruz, para dar salvación a nuestras almas. De lo contrario, la obra de la cruz no tendría validez alguna. Pero el Señor estuvo allí. Él murió en la cruz. Al tercer día resucitó y ahí estuvo su victoria sobre las obras de las tinieblas para darte salvación a ti y a mí. ¿Qué importa si el camino es largo? Si Dios está ahí. ¿Qué importa si el camino es largo? ¿Qué importa si hay batallas en medio de ese camino? Si Dios es el que pelea por nosotros. ¿Qué importa, mi amado? Que sencillamente muchos den un paso al costado. Y cuando digo esto no es egoístamente, sino que tú estás mirando, tus miradas, tus ojos están puestos en Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que tú debes ver, que tú sigues adelante, que tú vas tomado de la mano del Señor. No olvides, como te lo dije, a todos los que te han ayudado en este camino. Ora por ellos, clama a Dios por ellos, porque ellos también están llevando su carga, su cruz, y también necesitan de nuestras oraciones. Pero lo más importante, iglesia, para que no lo olvides, nunca se apartará de delante de nosotros la presencia de Dios. Él siempre estará allí, Él siempre nos guiará en este camino. ¿Qué prefieres hoy después de escuchar este mensaje? ¿El camino corto? ¿O prefieres ir en el camino largo? Confiado, seguro de que Dios va delante de ti, que no te dejará, no te soltará. Yo prefiero ir por el camino largo. Tal vez no será tan fácil, pero voy a un lugar seguro. La meta llegaré. A esa meta el Señor me llevará. Y estoy convencido de que Él no me soltará de su mano, como estoy convencido de que tampoco te soltará a ti. No te sueltes tú de la mano de Él. Sigue adelante en este camino. Tal vez habrá llanto, habrá dolor, habrá lágrimas, pero el Señor dijo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ese gozo sea cumplido cuando nos encontremos cara a cara con el Señor. Padre, quiero darte gracias en esta hora. Quiero darte todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. Gracias por estar con nosotros en este camino. Han habido momentos difíciles, Señor. Han habido momentos no tan fáciles. Pero tú me has sustentado, díselo allí. Tú me has proveído. Tú me has dado las fuerzas para seguir adelante. Tú me has dado la fe para no desfallecer. Hoy te doy gracias. Hoy te doy la gloria y la honra, Señor. Hoy quiero darte gracias por todos aquellos que nos han ayudado en el camino. Hoy quiero darte gracias por los que nos han dado una palabra de fe, un abrazo, los que han tomado nuestra mano y nos han levantado cuando hemos estado caídos. Señor, gracias. Hoy los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias por ellos. Gracias porque tú les colocaste allí en medio de este camino, Dios. Yo bendigo cada hogar, cada familia. Bendigo cada vida, Señor, en este momento. Te pido que tus hijos ni por un solo instante, Señor, se suelten de tu mano. Antes, Señor, que te abracen, se aferren a ti, quieran seguir caminando contigo, Dios. Ayúdalos, Señor. Si alguno ha sentido desfallecer, dale nuevas fuerzas. Si alguno se siente sin fe, dale fe. Si alguno ha perdido el gozo, Señor, retribúyele hoy ese gozo, Dios mío, en su corazón, Dios.
Que las pruebas, Señor, no dejen que el gozo, Señor, sea perdido, Padre. Hoy te doy gracias por este tiempo, por tu palabra que ha sido de bendición para todas nuestras vidas. Recibe el honor y la gloria en esta hora. Gracias por llevarnos por este camino, Dios. Gracias por ir con nosotros. Sabemos y tenemos la confianza de que no nos dejarás, de que siempre estarás allí, Dios, hasta el final de nuestros días, Dios. Te damos las gracias, te damos la gloria y la honra. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Gloria a Dios. Qué palabra tan hermosa de parte del Señor. Saber que Él va con nosotros. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo también allí en tu perfil para que muchas más vidas puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y no importa, aunque el camino se haga difícil, tienes que creer, saber que Dios va delante de ti y de mí. Él nunca, nunca nos dejará. Dios te bendiga y te guarde.